La palabra es tuya. Bueno, entonces uno de los grandes problemas es los cristianos desinformados de la palabra de Dios o que se encuentran con la palabra torcida. Y eso con el tiempo se ha ido haciendo una norma dentro de la iglesia. Ahora son normas muchas de hombres que tratan de trastocar, distorsionar la palabra para tener un beneficio. Vamos a tocar acerca de la palabra, que es muy importante. La figura del diezmo. Resulta que la prédica que te utilizan en su mayoría, todas las iglesias, unos lo harán por desconocimiento, como ya dije, ¿no? Se ha hecho una norma en el tiempo, por desconocimiento, y otras que lo conocen y se quedan callados. Yo voy a hablar aquí algo de muchos pastores que no les gustan predicar de ese tema porque atiende, estoy hablando pastores, incluyo apóstoles, incluyo profetas, todo entre comillas. Hay unos que, bueno, yo definí la palabra mercapastores para referirme de esos pastores que son corruptos, que hacen de la iglesia un mercado. Han hecho del pueblo mercadería con palabras fingidas. Ya lo decía el apóstol Pedro. Quiero interrumpirte para hacerte una pregunta. ¿De qué podría vivir el pastor si él tiene como actividad la palabra de Dios, pero no obtiene, por razones X, el estipendio que debe tener para vivir dentro de la condición humana que tiene el pastor? Alguien tendría que darle recursos para que sobreviva, para que pueda ejercer su pastoral, obteniendo también por algún mecanismo recursos materiales, de recursos de dinero para comprar leche, pan, para comprar zapatos, para comprar una media, para comprar un carro o para pagar un pasaje, porque si no obtiene recursos materiales, ¿de qué se soporta él? Bueno, Gastón, hay muchos enfoques que se tienen que abordar referente al tema, pero yo lo voy a enfocar de conforme lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona asume la vocación pastoral, debe saber a lo que se va a enfrentar. Y una de las cosas que tiene que saber es que debe labrarse, cubrirse su propio gasto. Ahora bien, el apóstol Pedro trabajaba, hacía carpa. El apóstol Pablo también trabajaba. Es más, puedo referir la cita. El apóstol Pablo le decía a la congregación, a la iglesia: no codicio oro, ni plata, ni vestido de nadie. Ustedes, iglesias, me son testigos de que estas manos han labrado mi sustento, la mía y de los que están conmigo. No le he sido gravoso a la iglesia, más todo lo contrario, cumpliendo aquella bienaventuranza que dice: mejor es dar que recibir. Yo le he aportado a la iglesia. Ese debe ser el ministro de Dios. ¿Qué sucede? Un pastor tiene que trabajar, y si no le queda tiempo, bueno, que reciba la ofrenda. Jesucristo, cuando comisionó a los apóstoles de 2 en 2, ¿qué les dijo? Una sola túnica, no quiero 2. Una sola sandalia, no vas a llevar ni 3 ni 4. No vas a llevar ni plata, ni cobre, ni oro en el cinto. Vas a ir limpio.
Y donde quiera que tú llegues a la casa que vas a llegar, no es que vas a ir de saltimbanco de un sitio a otro para ver dónde estás mejor, te vas a quedar en esa casa. Y si os recibiere, bendecí esa casa. Y si no os recibiere, salí de esa casa y sacudí el polvo, todavía es más tolerable el castigo que va a recibir Sodoma y Gomorra, que recibió Sodoma y Gomorra sobre esa casa. Entonces, hay muchas fuentes. Se recogían ofrendas y se le daban al ministro. Pero eso lo ponía el Señor en el corazón de la gente. Y si sabemos que recibimos el Espíritu Santo, ¿qué mejor el Espíritu Santo que pone en el corazón lo que uno debe dar al ministro? Dice la palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así lo dice. Y si la persona va a vivir por fe va a vivir. Ahora esto de que los diezmos, las ofrendas, la primicia, el pacto, la siembra, y pare de contar cualquier cantidad de maniobras que se hacen por extorsionar al pueblo de Dios. Imagínese, mi querido amigo Gastón, que ha llegado el punto, la corrupción. Y voy a tocar el tema del diezmo. Ustedes, hermanos, que cohabitan en la iglesia cristiana, sea la que sea, bautista, pentecostal unido, sea la iglesia, si a usted le llegan a pedir el diezmo, usted está siendo llevado a un acto de maldición. Y lo digo claro, todo el que da diezmo es condenado a muerte ante el reino de los cielos. Muchos dirán, ¿por qué? ¿De dónde saca esto? Bueno, ya lo voy a explicar. No sabía que solamente hay 10 mandamientos. Hay 613 mandamientos y estatutos que conforman la ley mosaica. Entonces, son 613, como lo están oyendo. Resulta que entre esas leyes, que está la ley del diezmo, que cuando van a pedir el diezmo no se van a la ley del diezmo, sino que se van a un caso atípico, que fue el caso de Malaquías, ¿no? El profeta Malaquías. Me habéis robado, ¿qué? En vuestro diezmo y ofrenda, le decía Dios al pueblo. Pero esto era para obligar al pueblo para que mantuviera al templo, un templo que era dirigido por unos sacerdotes corruptos y que Dios hizo un ello que si ellos se volvían otra vez al servicio de Dios, Dios les bendiciones. Pero ahí eso está desvirtuado. Eso fue un caso atípico en su momento, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a la ley del diezmo en Deuteronomio, por eso es que lo digo, el que quiera dar el diezmo, que se vaya a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo el capítulo 22, dice, diezmarás indefectiblemente el diezmo de tus granos, de tu vino, de tu aceite y todo lo que es en especie, y las primicias de tu ganado. E irás al sitio que Jehová tu Dios escogiere para llevar ahí tus diezmos. Cuando se refiere al sitio, se refiere que de las 12 tribus de Israel, el territorio de Israel estaba conformada por 11 territorios, pero había una tribu que no tenía territorio ni heredad. Entonces, ¿qué sucede? En esa situación, Dios escogía un territorio en particular para ir a llevar los diezmos. ¿Pero a dónde llevaba los diezmos? ¿A dónde llevaba los diezmos? Debes continuarlo al regresar de los comerciales que estamos usando para interrumpir tu extraordinaria, fabulosa intervención para la audiencia. Vamos y ya regresamos.